Richard, que había conocido la más profunda tristeza que un corazón podía soportar. Su hijo, Jonathan, un niño de ojos brillantes lleno de risas y sueños, fue arrebatado de su lado en un trágico accidente. El dolor que siguió fue una tormenta implacable que dejó a Richard vacío, su mundo desmoronándose a su alrededor. En la secuela de la pérdida, Richard buscó consuelo en el único lugar que guardaba un pedazo del espíritu de Jonathan, el cementerio. Todos los días, hacía la peregrinación al camposanto, de pie ante la lápida desgastada que marcaba el lugar de descanso de su hijo. Un día, mientras Richard se arrodillaba junto a la tumba, sus ojos fueron atraídos por una visión inesperada. Un perro, con un pelaje del color de las hojas de otoño, se sentó fielmente al lado de la lápida de Jonathan. Sus ojos, un profundo pozo de entendimiento, se encontraron con la mirada de Richard. Desconcertado e intrigado, Richard no podía comprender la razón de la presencia del perro. El canino no ofreció ninguna explicación, pero permaneció firme junto a la tumba. Los días se convirtieron en semanas, y aún así, el leal perro permaneció. Se convirtió en un elemento fijo en la rutina de Richard, un compañero silencioso ante el duelo. Intrigado, comenzó a preguntar a otros visitantes sobre el origen del perro. Algunos hablaban de leyendas, cuentos transmitidos a través de generaciones sobre animales cuyas almas eran atraídas a los cementerios para proteger y consolar a los difuntos. A medida que Richard y el misterioso perro pasaban más tiempo juntos, se formó un vínculo tácito. El perro parecía sentir la tristeza de Richard, ofreciendo un calor que comenzaba a derretir el agarre helado del duelo. Caminaban por los senderos del cementerio en tranquila compañía, reflexionando sobre los enigmáticos giros y vueltas de la vida. La presencia antes incomprensible del perro se convirtió en una fuente de consuelo. La noticia se esparció por el pueblo de Serenity Hills sobre el hombre y su fiel compañero. Los visitantes venían no solo para honrar a sus seres queridos, sino también para ser testigos del extraordinario vínculo entre Richard y el perro. Richard, compartiendo su historia con aquellos que preguntaban, se convirtió en un faro de inspiración. A medida que las estaciones cambiaban y el tiempo avanzaba, Richard comenzó a comprender el profundo impacto que el perro había tenido en su vida. No fue solo una casualidad lo que los unió, fue una intervención celestial, una respuesta divina a sus gritos no expresados de consuelo. Aunque el dolor de perder a Jonathan nunca desapareció por completo, Richard encontró un renovado sentido de propósito. El perro, un amigo y confidente inquebrantable, le había mostrado que el amor perdura, incluso frente a una pérdida inimaginable. Estimados espectadores, no olviden suscribirse al canal.